Voy a añadir un fondo a toda nuestra composición, así que me meto dentro de la compo de Hollywood Hills, del frame que estuvimos diseñando antes, y copio la capa de background para situarla por debajo de la cámara. La centro aproximadamente en el eje central de la compo. Así tendremos un gradiente con un poco de ruido y no la sensación de tener un color degradado plano. En la línea de tiempo me voy hasta el segundo 7 aproximadamente, es decir, al inicio de la última productora, y será ese momento donde empiece esa capa. Bajo la escala a un 60%, y si entramos dentro de la composición del background vemos que hay unas estrellas, pues oculto esa capa porque solo me interesa el gradiente. Bueno, pero de momento voy a añadir un Gaussian Blur a 70 puntos más o menos, aunque posteriormente lo recuperaremos, ese grano y ese degradado un poco variado. Vamos a añadir al inicio posterior de los 3 títulos de productoras como una máscara circular que vaya dejando ver el fondo de estrellas. Es decir, que empezaremos con el fondo negro más el título de las productoras y posteriormente vamos a ir viendo animándose un círculo de entrada, que quizá puede también trabajar o puede hacer una referencia al inicio del universo, ya que vamos a ver un cielo lleno de estrellas. Para eso añadimos la composición de Black Solid, añadiendo una máscara circular justo en el centro, y añadiremos unos keyframes a esa máscara centrada en nuestra compo. Vamos a cambiar a modo Subtract el modo de capa y añadiremos unos keyframes justo antes de que podamos ver el primer título del protagonista, y si nos vamos al inicio de esa composición reducimos la máscara del sólido. Como veis en la animación, el círculo o la elipse va creciendo y deja ver el fondo. Voy a añadir como una entrada suave y una salida suave de los keyframes de animación que repetiré en el transcurso de elementos animados en este proyecto. En muchas de las pelis antiguas cerraban las películas con este mismo efecto, pero invertido, es decir, cerraban la última escena viendo el fondo negro, pero nosotros lo hacemos de una manera invertida para relacionar ese movimiento con el inicio del universo. De todos modos, aunque estemos trabajando con fondo negro, vamos a poner todos los títulos de los protagonistas y productoras y equipo de producción en modo screen para que tenga más luminosidad cada uno de los títulos. Bueno, ahora vamos a añadir el fondo de estrellas, añadiendo el mismo sólido que hemos cogido con anterioridad, y aunque podríamos utilizar también la simulación de partículas que hay en After, voy a utilizar en este caso el efecto particular de Trapped Code, que lo podéis adquirir en Red Giant. Voy a añadir partículas a 1 por segundo en forma de caja, es decir, emite esas partículas a modo de caja, pero el emisor va a tener un tamaño de ancho de 150.000 píxeles, en altura 900 y le ponemos en profundidad también 900 píxeles. Voy a bajar la velocidad a 0, es decir, no van a tener ningún tipo de movimiento desde que nacen, pero añado en el pre-run, añado a 100, es decir, que ya previamente ha habido algunas partículas que se han generado, y ajusto el inicio de la capa al mismo tiempo que veo el sólido en inicio de la compo. No aparece ninguna partícula todavía porque los segundos son 3 segundos que estamos viendo de las partículas, pero esto si lo aumentamos a 500 segundos, es decir, esas partículas ya existen en ese momento y tenemos 500 segundos de animación de esas partículas, veremos como ya están esparcidas por todo el espacio. Y sin haberles dado ningún tipo de movimiento ni velocidad a esas partículas, os explico ahora por qué se ven en movimiento como si estuvieran dirigiéndose a la izquierda. En la cámara que había trabajado Isa previamente, hay una cámara normal adjunta a un nulo, y ese nulo tiene un movimiento lateral. Desde esta toma lo vais a ver mejor. Veis que la cámara se mueve hacia la derecha, por lo tanto parece que las estrellas van a la izquierda, pero las partículas están estáticas. Una vez que linkamos esa cámara al nulo, el nulo tiene un efecto de slider que lo podéis encontrar en los efectos de After, y ese movimiento en posición X está linkado directamente con el slider. Por lo tanto, si escribimos time por el efecto del slider,
esa cámara se irá moviendo 20 píxeles hacia la derecha, en positivo. Si pusiéramos en el slider -20, se dirigiría la cámara en dirección opuesta. Tener en cuenta que tanto el nulo como la cámara están situados en la misma posición, es decir, que tenemos tanto el nulo con la misma posición que la cámara. Volvemos a la capa de las estrellas y modificamos la propiedad de las partículas. Quitamos el feeder dejándolo en 0 y su tamaño es de 1 píxel, y quizá que haya una variación un poco de su tamaño. Vamos a dejar las partículas en blanco, pero a modo de screen. Bueno, quizá el inicio, aunque no lo vamos a ver visible en todo el documento, podemos añadir un fade in and fade out del tamaño de la partícula desde su nacimiento hasta su muerte. Como veis aquí en los presets se puede modificar, pero como esas partículas duran 500 segundos, seguramente no veamos ese nacimiento y decrecimiento del tamaño de la partícula. Lo que sí podemos hacer es añadir un efecto de glow, igual que tenemos en los nombres, en esas partículas, un pequeño efecto de brillo. También tenemos ese brillo en las capas iniciales de las productoras y así le da un poco más de luz a esos títulos. Como veis aquí las estrellas van por delante del sólido, por lo tanto modifico la posición del efecto de entrada, situando las estrellas por debajo del sólido. Ahora es momento de añadir las compos de los actores secundarios. Duplico el nombre de Emma Stone y a través de este título modificaré para el siguiente protagonista, que es John Legend. Tal y como he hecho en las otras compos, voy a modificar la máscara a esa O de que tiene el nombre para sustituirla con una estrella. Accedo a la capa de estrella Mia o Sebastian, cualquiera de ellas vale, y duplico la composición, cambiándole el nombre de la propia compo. También cambio el nombre de la composición que he duplicado con el nombre del actor, modificando su tamaño a 1920 de ancho la compo. Añado esa estrella base a la propia compo del protagonista. En modo screen modifico su posición dejándola en el centro de la letra O. Vamos a modificar el tono de esta estrella y voy a dejar por el resto de protagonistas este tono un poco azulado, que es una tonalidad que no tienen los dos actores principales. Voy a añadir un nulo que vamos a linkar los dos elementos que están por debajo para moverlos en pantalla de derecha a izquierda siguiendo el mismo movimiento que tienen las partículas que hemos hecho antes. Añado la pestaña de Parents y linko los dos elementos al nulo que vamos a animar. Pongo la posición inicial, un keyframe en posición del nulo, y arrastro hacia la derecha ese objeto. Como veis, se han movido todos los elementos. Voy a modificar la duración a 55 segundos dentro de la compo del prota y extiendo los dos elementos para que ocupen toda la duración de dicha compo. Ahora añado un fotograma y me llevo todo el objeto nulo hacia la izquierda de la compo, viendo el movimiento lateral de ese mismo nombre. En esta compo trabajaremos el movimiento vertical y arrastro la capa que acabo de trabajar a la compo principal, donde modificaremos su verticalidad. Es decir, aquí entra nuestra visión como diseñadores e iremos posicionando cada una de las compos en diferentes lugares de la escena para que no coincidan entre todas ellas. Como quiero que aparezca el nombre más o menos en esta zona, voy a reducir la visibilidad del nombre a unos 3 segundos, más o menos la duración que tienen todos los títulos que estamos construyendo. Hay varias maneras de animar este tipo de títulos, pero esta es una de ellas, quizá la más sencilla. Recordar que este título ya tiene el efecto que hemos incluido tanto en los actores principales como en las productoras, y el efecto que vamos a hacer es que esa estrella que contiene el nombre crece en una escala de 0 a 100 más o menos durante los 2 primeros segundos, es decir, a partir del 32 tendría un tamaño esa estrella de 0% y va a ir creciendo hasta que aparece el nombre del protagonista. Posteriormente a esos 3 segundos vamos a hacer que la estrella desaparezca, también en escala, aunque podríamos dejar que la estrella siguiera en movimiento hasta que desaparezca. Esto puede ser en función a cómo lo veáis vosotros. Es un movimiento sencillo, pero recoge la acción que queremos mostrar, y es que las estrellas forman parte de cada uno de los actores. Vamos a la capa de texto y
como hemos recortado ese tiempo de duración del nombre, los keyframes los llevamos hasta la parte visible donde tenemos esa compo y vamos modificando la posición de entrada y salida del fliqueo que existía con este efecto. Añadimos una opacidad de entrada, pulsando la tecla T accedemos directamente a esa propiedad y el primer keyframe será de 0. También añadimos una opacidad de crecimiento de visible a no visible. Tal y como hemos modificado el random de los otros nombres, también podemos hacer lo mismo con el de cada uno de los actores secundarios y modificar ese random, es decir, que el fliqueo puede ir viniendo en diferentes letras. Incluso podríamos mantener el flicker durante todo el tiempo, pero quizá deberíamos de mantener visible el nombre de una manera al menos 2 segundos. Aquí viene más o menos una parte un tanto complicada, que es ajustar ese inicio de entrada de la compo al nombre que aparece a través de la peli de credits. Los actores secundarios tendrán una etiqueta verde para dejarla en coherencia y poder acceder a ella si necesitáramos. Si tenemos que modificar su posición en horizontal, tendríamos que entrar dentro de la compo y modificar cuándo entra ese título y cuándo desaparece. En este caso está más cerca del centro que del lateral de la pantalla. Visualmente creo que es más atractivo así, pero también esto es en función a vuestro gusto. Y ya teniendo la posición podemos activar la máscara para eliminar la O del nombre, y aquí es un test ya del título final. Este proceso, que es un poco peculiar, lo vamos a repetir en los siguientes nombres, pero solo de los protagonistas. Del equipo técnico lo haremos de manera diferente. Así que paciencia y adelante. Bueno, antes de pasar a la duplicación, veo que el título visualmente se mueve excesivamente rápido y podría modificar esa velocidad de dos maneras. Una es modificando el nulo dentro de la compo o ralentizando la duración de la misma dentro de la compo principal. Si modifico la duración a 150, la compo irá un poco más lenta, por lo tanto tengo que reajustar el tiempo de entrada del título en pantalla. Es muy manual este proyecto, sí. Bueno, ya hemos terminado de construir todas las composiciones de los actores secundarios. Ahora duplicamos la última compo y cambiamos el nombre a Production Designer, que es el siguiente título, y a partir de esta compo que vamos a modificar crearemos todos los títulos del equipo de producción de la peli. Para ello modificamos los elementos que hay por dentro, dentro de la composición, eliminando primeramente el nulo, es decir, ya no se va a mover de derecha a izquierda, lo vamos a tener centrado en pantalla y alineado a la izquierda. Vamos a modificar el título del nombre, en este caso el primero que hacemos es el de Production Designer, y siguiendo el listado de créditos vamos añadiendo los nombres de cada uno de ellos, en este caso David Wasco o David Wasco. Movemos los keyframes del crecimiento y decrecimiento del tamaño de la estrella y aparte la posición del nombre. También modificamos la duración de la compo a 6 segundos, pero mantenemos la duración en 3 segundos del integrante del equipo técnico. Esta manera es mucho más sencilla de construir los títulos de crédito, ya que colocaremos aleatoriamente esta composición en diferentes posiciones en pantalla. Entonces tenemos el movimiento de la estrella que aparece y desaparece al final del nombre, y ajustamos la posición de la estrella a la O del título Production. Podríamos utilizarlo también en su nombre, pero en este caso quiero que toda la estrella forme parte de todo el conjunto del título. Verifico que tenga todos los keyframes perfectos de entrada y salida. Veo que aquí más o menos lo tenemos ya más o menos cerrado de los títulos.
y añadimos esta composición a la compo principal de los títulos. Es mucho más sencillo de colocar en este caso junto con la peli de referencia de los títulos, y recordar que el título aparece un poco más adelante, no en el frame 0, así que ajustaremos esta composición justo al inicio del título. Vamos a colocar la composición también en la parte izquierda baja de la pantalla. Aunque no son posiciones muy técnicas, nos guiamos un poco por la intuición o nuestro punto de vista como diseñadores para modificar la posición y situación del título en la escena. Esta composición entraría en el segundo 5502, la modifico hasta el 5420 y aquí justo cuando entra con el fading de opacidad empezamos a visualizar el nombre del diseñador de producción. Bueno, y así haremos con el resto de integrantes del equipo de producción. ¿Vale? Una vez que tenemos ya todos los títulos, voy a modificar la opacidad del fondo. Como veis aquí parece más amanecer que atardecer. Bajo la opacidad del background que habíamos añadido antes, aunque durante el transcurso de la producción podemos ir modificando esa opacidad. Añadimos un keyframe inicial a 30% aproximadamente desde el inicio del primer título. Y como veis, este es el movimiento final donde esas estrellas han terminado esa historia y ya se van a posicionar en el cielo de fondo como habíamos diseñado en el story. Y ahora en el momento final voy a añadir la capa de Hollywood Hills que habíamos diseñado en Photoshop. Le voy a añadir como escena final a estos títulos, donde veremos que esas dos estrellas se colocan junto al resto de estrellas del fotograma. Así que colocamos el fotograma diseñado por encima del sólido y bajamos la escala a un 59% y haremos una pequeña animación de zoom out, añadiendo un keyframe a la escala. Si aprieto la S en mi teclado me aparece directamente la propiedad de escala y reducimos 1%. Con ese 1% bastará para que dé la sensación que estamos alejándonos de la ciudad. No hace falta que los movimientos sean muy agresivos. Dentro de la composición de Hollywood Hills dejamos visible la ciudad, el título, pero ocultamos las otras capas que no nos interesan y dejamos la ciudad sin el fondo, utilizando el fondo que habíamos construido con anterioridad como fondo de la imagen. Nos vamos al minuto 1:36 segundos, donde hacemos un keyframe de opacidad y en el inicio de la compo, en el 1:33 aproximadamente, lo dejamos en 0%. Y a medida que las dos estrellas se desplazan para quedarse posicionadas en el cielo, la ciudad empieza a aparecer en pantalla. Quizá este efecto de inicio es muy básico, así que vamos a añadir como un desenfoque y una transición entre la posición de las estrellas y la escena final donde vemos la ciudad de Los Ángeles. Para ello añado una capa de ajuste por encima del fotograma de Hollywood Hills y le modifico el nombre a Camera Lens, que es el mismo nombre con el que utilizaré un efecto que ya tenemos en After, que es un efecto de desenfoque, y animaremos ese desenfoque desde que esas dos estrellas se juntan y a medida que se van separando finalmente dejaremos visible la capa de fondo. Movemos ese sólido hasta más o menos el inicio de esa última acción y añadimos un keyframe en el blur, en el radio de desenfoque, para que entre ese desenfoque de una manera fading. Nos vamos al minuto 1:32:10 donde colocamos un keyframe, modificamos su valor a 15% y cambiando la propiedad de ese desenfoque y la redondez del desenfoque hacemos que sea todo un desenfoque mucho más circular y volvemos a bajar la cantidad de desenfoque en el 1:37 para volver al plano de la ciudad. Y como veis aquí, a medida que va avanzando la animación, vamos visualizando y vamos viendo cómo la ciudad aparece de la nada. Y como en esta escena las estrellas estarán estáticas, voy a hacer que desaparezca tanto en escala como en opacidad las estrellas de las partículas que habíamos tratado
con el efecto particular. Bajamos la escala y la opacidad y a medida que vemos ese desenfoque iremos viendo cómo desaparecen las estrellas que se estaban moviendo o desplazando hacia la izquierda. Entramos dentro de la capa background dentro de Hollywood Hills y copiamos la capa de estrellas para situarla por debajo de la capa de la propia ciudad para construir ese cielo de estrellas. Si recordáis, habíamos duplicado esas estrellas en Photoshop y lo que vamos a hacer ahora es colocar esas estrellas y eliminar como ese efecto de enfrentamiento que tienen entre ellas, como de duplicación. Sobre todo se nota en la parte central del diseño. Le bajo la escala a un 81% para integrarlas bien con el tamaño de las dos estrellas de los dos protagonistas y voy a precomponer las estrellas y dentro de la compo voy a eliminar esa duplicidad del centro de la imagen. Vuelvo a eliminar las estrellas de la capa back y con una máscara elimino la parte central que parece que está más repetida y duplico esa capa moviéndola hacia la izquierda un poco y hago el mismo proceso, es decir, copio la máscara en modo añadir y dejo esa parte central más visible. Reajusto la posición de la capa duplicada y ya tengo más o menos el fondo que no parece tan repetitivo. Puedo eliminar algunas estrellas añadiendo más máscaras para eliminar ese efecto de duplicidad y reduzco un poco más el tamaño a 60% más o menos, que ocupe toda la parte horizontal del diseño. Así parece que las estrellas están un poco más alejadas. Esta capa empezará en el minuto 1:33 al igual que el fondo de la ciudad y voy a quitarle un poco esa tonalidad roja que tienen las estrellas para homogeneizarlas con las dos principales, bajándole la saturación un poco a 40-50% más o menos. También esta capa añadiré un efecto de entrada en opacidad. Como veis aquí la lente ha desenfocado todos los elementos que hay por detrás de esa capa y a medida que se van alejando vamos viendo la entrada de la ciudad de Los Ángeles.